La democracia, el concepto de democracia, está muy lejos de ser un universal vacío. ¿Por qué? Porque de alguna manera, más allá de esa sobrecarga de determinadas cuestiones que asume el concepto, sigue fuertemente manteniendo y teniendo una fuerte impronta de lo que fue la idea original de la democracia. La democracia como idea originaria, como promesa, incluso como práctica concreta, cuando fue pensada, cuando fue teorizada y cuando fue ejercitada en la propia acción, siempre estuvo enormemente vinculada a la idea de igualdad. Democracia e igualdad son dos términos que van de la mano. Es más, cuando surge como forma política, cuando surge como sistema político, lo que hoy entendemos como democracia, allá hacia el año 500 a.C., hace 2500 años en algunas pequeñas ciudades en las costas del mar Egeo, en ese momento la democracia era un proyecto político muy concreto, muy real, que con la idea de igualdad enfrentaba al conjunto de formas políticas, articulaciones políticas y poderes fácticos de la época. Porque la democracia como proyecto, como idea, como idea fuerza, digamos, ha una y otra vez reaparecido a lo largo de la historia humana y siempre lo ha hecho de formas caóticas y lo ha hecho de formas diversas. Ha vuelto una y otra vez a la historia de la humanidad de alguna manera metiéndose por la ventana de las construcciones políticas que se fueron armando en cada momento, en cada tiempo y lugar distinto. Y esto está muy claramente, lo vemos claramente a lo largo del transcurso de la historia de los sistemas políticos, pero es muy claro y muy evidente cuando pensamos nuestras actuales formas políticas. Las personas que pensaron o diseñaron nuestras actuales instituciones políticas, vayamos a Francia y a la Ilustración, vayamos a Estados Unidos y los que hablaban en el Federalista, vengamos a Argentina y pensemos en Alberdi o en Sarmiento, una y otra vez esas personas cuando diseñaban nuestras actuales formas de gobierno no las entendían como democráticas. No las entendían democráticas precisamente porque ellos no creían que debían ser democráticas. Porque a lo largo de toda su historia la democracia siempre ha contenido y ha tenido profundamente una carga muy profunda, como decíamos, de igualdad, pero también de caos, de creatividad, que en general la teoría política, el pensamiento político ha sido bastante remiso a sí mismo. Cuando surge como idea, cuando surge como proyecto, cuando surge como práctica, la democracia se enfrenta a los que en aquel momento eran los grandes teóricos de la época. Los filósofos de la Grecia clásica eran profundamente antidemocráticos, porque justamente lo condenaban como sistema político por entenderlo un sistema que, al plantear las cuestiones en términos de igualdad, beneficiaba a las mayorías, y las mayorías estaban lejos de ser los más sabios, los más cultos, los más capacitados en los términos que en ese momento se entendía como para gobernar un país. Por eso, de su propio origen, la democracia ha contenido una cuestión de fuerza creativa y ha estado permanentemente en tensión y en choque con los poderes fácticos de cada época y lugar. Un poco la historia de la América Latina del siglo XX puede ser leída en esos términos, como esa disputa profunda entre un sueño igualitario, popular, de representación, frente a esta idea más tradicional que hablaba siempre de las virtudes republicanas, de las virtudes representativas, etcétera, etcétera, pero que a la hora de la verdad no tardaba un segundo en golpes militares, supuestamente por única vez, para transformar todo y cambiar el juego. Es ese contexto en el que uno ve la historia latinoamericana hasta tiempos recientes, en los cuales, producto también de esas luchas populares de las décadas pasadas, esa herramienta que tenía estos factores de poder para determinar, disciplinar a aquellos que querían irse de la mano con la profundización, que eran las Fuerzas Armadas, dejan de ser eficientes. Entonces, ¿cómo se construye la política ya en este siglo que estamos viviendo? ¿Cómo vuelve a constituirse esta cuestión? Básicamente, con estos mismos procesos que estamos encarando ahora en América Latina y que el kirchnerismo sería nuestro ejemplo claro en términos locales y en términos argentinos de este término, frente a poderes económicos y fácticos que obviamente no dicen, bueno, ya no tenemos las Fuerzas Armadas, ahora dejamos que la democracia funcione y se profundice y la igualdad, etcétera, etcétera. No, se empiezan a utilizar otro tipo de mecanismos que obviamente no son nuevos, sino que ya se vienen utilizando, pero antes con un carácter más de segundo orden y que ahora pasan al primer lugar, que son los grandes monopolios o los medios de la comunicación. Y es acá donde ambas cuestiones, democracia y comunicación, se vinculan. ¿Por qué? Porque la democracia, como pensamiento igualitario, como pretensión de igualdad, como pelea por la igualdad, obviamente está muy vinculada, y lo sabemos todos nosotros, con cuestiones socioeconómicas duras, con los estados de bienestar, con los aumentos salariales, con las convenciones colectivas de trabajo, con la pelea por la distribución del ingreso, obviamente que sí, pero también está igualmente vinculada a la pelea por la igualdad en términos culturales, en términos comunicacionales, en términos informativos.